Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te sumás a la mesa de trabajo con el tema de las combis escolares, estas combis que generan, bueno, la idea de la peligrosidad en muchos casos. Sí, porque además vamos a empezar a explicar y desandar toda la información que hay. Muchos sientan la situación en la ciudad de Buenos Aires, donde existe una ley, donde es obligatorio que incluso se utilicen cinturones de seguridad. En muchos casos no se usan. Pero en la provincia de Buenos Aires, quienes tienen que seguir de cerca los detalles de cómo las combis, los micros escolares transitan por distintos lugares, llevando, transportando chicos, son los propios municipios. En realidad muchos de ellos no lo cumplen, pero miren lo que ocurrió en las últimas horas, cuando se hizo simplemente un relevamiento en Tigre. Allí se secuestraron 12 combis escolares. Todos los días miles de chicos viajan en estos micros color naranja. Muchos de ellos sin cinturón de seguridad, y en la provincia de Buenos Aires la ley no exige la utilización de este elemento, sino que depende de cada municipio. El primer operativo del año fue lanzado en General Pacheco. Allí se secuestraron 12 micros escolares por el incumplimiento de diversas normas. 7 secuestros de vehículos que no estaban en condiciones, con 26 infracciones de vehículos que fueron intimados a cumplir una serie de situaciones irregulares y sobre todas las cosas con la necesidad de plantearle a la comunidad que averigüe y que denuncie a dónde sube a su hijo. Unidades que no estaban habilitadas, sin documentación, sin seguro, emisión de humo y el control de alcoholemia fueron los puntos fundamentales. Chicos que siguen viajando aún hoy sin cinturón de seguridad puesto. Pero la normativa, a diferencia de la capital, no pide un cinturón en cada butaca. Se estima que en el conurbano hay unos 3.500 micros circulando. Ahora, mirá que atamos a los chicos en el auto, ¿eh? Compramos los papás silla chiquitita, silla más grande. La silla más grande que son onerosas, son caras, no es cosas baratas. Y cuando vos los dejás que lo lleven en un contingente escolar, lo llevan sin cinturón de seguridad. Sí, y en muchos casos, Mariano, están los cinturones de seguridad. Están puestos para los controles, pero tampoco se utiliza un elemento fundamental, que es llevar un asistente, una persona que esté siguiendo de cerca los movimientos de los chicos y que los obligue a ponerse cinturón. Mira este video que nos envió un televidente hace algunas horas nada más, donde registra los movimientos de este colectivo, este microescolar que lleva chicos, aunque ustedes no lo crean. Sí. Fíjate vos que la parte trasera de la luneta prácticamente no se puede ver nada. Sí. En el interior van chicos, va con otro adelante que parece un micro que funciona con las características de micro, pero este no tiene ni patente. Imaginamos cómo debe estar el interior, imaginamos también las características, obviamente, de este micro. Esto ocurre en Moreno, nos lo envía un televidente y por eso comenzamos a desandar el camino en torno a toda la información que circula de cómo debemos cuidarnos. La potestad es municipal, sí, en cada lugar. En cada lugar. En cada lugar. Cada municipio en la provincia de Buenos Aires tiene que velar por el estado de los micros escolares, haciendo operativos, siguiendo de cerca detalles fundamentales que vimos en el informe, como saber si llevan cinturones de seguridad, saber si tienen la BTV, la verificación técnica, quién maneja esos micros. Claro, el control para el chofer es fundamental, Diego. Es fundamental. En muchos casos, en la ciudad de Buenos Aires, los controles que se han hecho hasta incluso han dado altos índices de alcoholemia. Hace algunos meses nada más nos desayunábamos con esta situación. Claro, lo que ocurre aquí es que es como una especie de vacío legal, porque te diría que de un lado de la General Paz se exige una cosa, pero del otro otras que no, como el caso de los cinturones de seguridad, que en el Gran Buenos Aires, en realidad, de los 3.500 micros que circulan llevando chicos, transportando chicos todos los días, no tienen cinturones de seguridad colocados. Ahora, perdóname, no funciona la Defensoría del Pueblo. Y además, ¿Para qué está la Defensoría del Pueblo en los distintos distritos? ¿Para detectar estas cosas o no? Y además hay toda una cuestión de costos. Cuando a uno le dicen que en realidad está pagando entre 300 a 600 pesos por el servicio de micros, quienes utilizan y que en realidad manejan los micros, son los choferes, claro, y quienes tienen a su cargo la cuestión de costos, te dicen, esto en realidad tendríamos que cobrarlo mucho más, porque no dan los números, por lo tanto exigen los controles, Vamos a escuchar la palabra de los choferes, los que están del otro lado, que están diciendo, si en realidad por un chico hoy por hoy para llevarlo y traerlo a una escuela, se tendría que estar pagando 600 pesos por mes mínimo, como para que el negocio diera. Imagínense ustedes lo que esto significa.
El vehículo tiene que tener un seguro de transportados y no transportados por 10 millones de pesos. El título tiene que decir que el vehículo es para transporte escolar y de menores. Una BTV semestral, una desinfección mensual que te hace el municipio, que te revisa también todo el vehículo y te piden toda la documentación. Y después la habilitación que te pide el municipio, que año a año haces un reempadronamiento con toda la documentación al día. El chofer a su vez, libreta sanitaria y registro con la categoría habilitante. Todo eso tiene un costo alto. Eso tiene un costo, aparte de los impuestos, ¿no?, que lleva la actividad, como cualquier actividad independiente. Eso es en base lo que te pide el municipio y lo que te exige al que está en regla. Lamentablemente hay otro tanto que no está en regla y no le exige nada, que es lo que no controla el municipio. Que, digamos, son trámites engorrosos que a ustedes les cuesta. Cuesta, ya te digo, al que está habituado le cuesta, porque tenés que tener todo en regla, acomodar todo, todo como dice la ley, tiene que estar, y después, una vez que está todo aprobado, empezar a trabajar. El tema es que muchos no lo hacen y no lo tienen y nadie lo controla. Es decir, a nosotros lo que más nos perjudica, no lo que te pide el municipio, porque siempre estuvimos con el municipio en todo lo que nos pide. Estamos, sí, al no haber control, tenemos una competencia desleal importante con el que no está habilitado, que a ese, al no controlarlo, eso nos perjudica. El tipo cobra más barato, pues no tiene que pagar nada, y una serie de cosas que eso sí perjudica al transporte escolar. ¿Cómo es la seguridad para ellos dentro del vehículo? No, los chicos van sentados, como corresponde, y todos los asientos que no tienen respaldo adelante llevan cinturón de seguridad. Y adelante pueden ir los menores de 12 años, los mayores de 12 años, perdón, mayores de 12 años. Te habilita para 2 mayores de 12 años adelante con cinturón. Y después atrás, sentados, el que no tiene la punta del pasillo o los primera fila, que no tienen nada adelante, llevan cinturón de seguridad. Bueno. ¿Qué tiene la responsabilidad, en definitiva, cuando el nene sube al colectivo escolar? En muchos casos, sobre todo cuando los padres contratan un servicio de micro, que en realidad tiene que ver con llevarlo y traerlo al domicilio, el colegio no se hace responsable, simplemente tiene allí micros y gente que se dedica a esto. Hay también preguntas en torno a si los chicos, supongamos, van a un campo de deportes y la contratación ya sí se produce vía el colegio, donde evidentemente caben otras responsabilidades. Saber quiénes están. Imaginamos que en muchos casos las propias instituciones educativas son las que chequean lo que en realidad el Estado no chequea. En muchos casos, Mariano, era lo que decía recién este chofer, este empresario. Decía, por un lado, exigimos o nos exigen a nosotros mismos que tengamos todo en regla, pero hay muchos controles que no se hacen y comienza a darse esta oferta, micros que dan un precio menor, donde en realidad no dan los números, sino dan los costos. Que hay una cuestión de costos, Diego, económica, claramente, que no permite, vos hablabas de 600 pesos como para que le sea redituable. Imagínate que para un papá que, supongamos que tiene que pagar una cuota ya por la escuela si es privada, y si lo manda a una escuela pública, lo mismo, 600 pesos mensuales. Si son 2 hermanos, es un tercio de un sueldo. Por eso hay números que no cierran y por eso también las exigencias son cada vez mayores. Y tenemos escenarios como estos que estamos viendo, donde en realidad estos micros, que es difícil verlos en la ciudad de Buenos Aires circulando, yo creo que inmediatamente los paran, pero evidentemente en el conurbano esto existe. Lamentablemente hablamos de precios que van en aumento, además, en torno a esto, a toda esta estructura. Fíjate vos que el aumento de la nafta, el aumento de los repuestos, el aumento de los propios seguros de los chicos transportados, también genera que estemos pagando estos precios y lamentablemente los controles no llegan. Bien, gracias, Diego.